primero que vamos a aplicar va a ser la modalidad térmica. En mi caso va a ser, escogí la modalidad terapéutica de crioterapia a partir de una compresa de gel fría, con el objetivo de ¿qué? De reducir la inflamación en la rodilla debido a la bursitis infrarrotuliana, así como la que presenta en la parte supero interna de la rodilla, que puede ser debido a una bursitis suprarrotuliana, de manera bilateral. Y con ello, pues, ¿qué voy a obtener? Reducir el dolor presente a la palpación sobre el borde inferior de la rótula principalmente, así como el dolor a la flexión de la rodilla de 100 a 120 grados. En cuanto a la técnica de aplicación, se aplicará una compresa de gel fría, como lo dije, de 10 grados centígrados a 18 grados centígrados aproximadamente a nivel de la rodilla, cubriendo tanto la región suprarrotuliana así como la región infrarrotuliana, así como también tanto el borde interno de la rodilla así como el borde externo. Se aplicará de esta manera por 15 minutos aproximadamente. Los efectos fisiológicos que se presentan o que se esperan son efectos hemodinámicos. Al aplicar yo frío sobre, en este caso, la piel de la rodilla, se va a generar una vasoconstricción inmediata de los vasos sanguíneos y con ello una disminución del flujo sanguíneo, controlándose así la inflamación presente en la zona de la rodilla. ¿Esta vasoconstricción a qué se debe? Bueno, esta se debe a que el enfriamiento de los tejidos disminuye tanto la producción y liberación de reguladores de la vasodilatación, como son la histamina y prostaglandinas, dando lugar a una vasodilatación muy reducida y generándose mayor vasoconstricción y con ello una disminución del flujo sanguíneo. Por otra parte, el frío de la compresa de gel va a aumentar la viscosidad de la sangre, aumentando por lo tanto la resistencia del flujo sanguíneo y disminuyéndolo. Como sabemos, también la inflamación se caracteriza por 5 signos, entre ellos rubor, tumor, calor, dolor y pérdida de la función. En este caso, la inflamación se acompaña de dolor, por lo cual se espera que al reducir la inflamación también se disminuya el dolor presente a la palpación en la región infrarrotuliana de ambas rodillas, así como la que es causada cuando se hace flexión de rodilla de 100 a 120 grados. La siguiente modalidad que vamos a aplicar va a ser el ultrasonido. ¿De qué tipo? Va a ser ultrasonido térmico. ¿Con el fin de qué o cuál objetivo? Con el objetivo de disminuir el dolor a la palpación presente en las fibras superiores del trapecio. Técnica de aplicación. Se aplicará ultrasonido de manera rotacional, es decir, haciendo círculos desde la línea nucal superior que es el origen del trapecio, el cual desciende desde aquí, desde el cráneo, por la parte superior de la columna, para insertarse en el tercio lateral de la clavícula, que viene siendo acá en la parte anterior, y en la superficie lateral del acromion, que se palpa aquí, se puede palpar aquí. Estas entonces van así, las fibras superiores. ¿Qué parámetros voy a considerar? Los parámetros que voy a considerar va a ser el ciclo de trabajo, el cual va a ser al 100%, y también voy a considerar la intensidad, el cual va a ser a 0.7 watts sobre centímetro, y la frecuencia de 1 MHz, porque como sabemos el trapecio pertenece al grupo superficial de los músculos de la espalda. También la técnica, pues como dije, va a ser de manera rotacional. El tiempo de aplicación va a ser alrededor de 10 minutos. Los efectos fisiológicos esperados al aplicar ultrasonido son los efectos térmicos de como son la reducción y control de dolor y de la tensión muscular, la aceleración de la velocidad de la conducción nerviosa, así como efectos hemodinámicos, los cuales en este caso va a ser un aumento de temperatura al ser algo térmico. El control de dolor, ¿cómo se va a dar? Bueno, debido a que al aplicar un aumento de temperatura hay un aumento de la conducción nerviosa,
disminuyendo la frecuencia de descarga de las fibras motoras y con ello pues reduciendo el dolor. El calor además va a aumentar la actividad de los termorreceptores cutáneos de la piel, lo cual puede tener un efecto inhibitorio inmediato sobre la transmisión de sensación de dolor a nivel medular. Por otra parte, en cuanto a los efectos hemodinámicos y reducción de la tensión muscular, bueno, como sabemos, pues una tensión muscular es una rigidez involuntaria provocada por una contracción muscular continua que se produce como respuesta natural ante una sobrecarga, como es el caso donde el paciente pasa alrededor del 60% con el cuello pues en flexión. El músculo pues en este caso va a permanecer de manera permanente contraído, esto dificultando la llegada de sangre al músculo, produciendo una acumulación de desechos y limitándose además el aporte de oxígeno, lo cual es responsable del aumento de tensión en el trapecio o de la pesadez muscular que refiere el paciente, así como el dolor a la palpación. Al aplicar pues yo ultrasonido, lo que espero es que haya una vasodilatación de los vasos sanguíneos, consiguiendo mayor aporte de flujo sanguíneo a la zona y con ello mayor llegada de oxígeno, así como de nutrientes. Reduciendo a su vez pues también la acumulación de residuos, debido a que la sangre nuevamente puede fluir libremente, consiguiendo con ello que el músculo se relaje debido al aumento de extensibilidad, disminuyendo pues así la tensión y el dolor provocado por la misma. La modalidad terapéutica que vamos a aplicar va a ser la electroterapia. ¿Qué tipo de corriente vamos a aplicar? En mi caso voy a aplicar EMS, que es la electroestimulación muscular, con el objetivo de ¿qué? De mejorar la fuerza en cuádriceps, es decir, los extensores de rodilla, y en isquiotibiales, que son los flexores de rodilla. Técnica de aplicación. Se aplicará en la musculatura del cuádriceps, como dije, así como en la de los isquiotibiales, de modo que el electrodo positivo se sitúe en la parte más proximal, es decir, en el origen, y el electrodo negativo en la parte más distal, es decir, en la inserción. Como sabemos, el cuádriceps se compone de 4 músculos: vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio, y por encima del vasto intermedio se encuentra el recto femoral. El electrodo, bueno, primero vamos a decir de dónde vienen estos. Los vastos normalmente se originan del tercio superior del fémur, es decir, de la epífisis. Y el recto femoral, a diferencia de estos, se van a originar del hueso coxal. Todos se van a insertar en la rótula mediante el tendón del cuádriceps y después en la tibia mediante el ligamento rotuliano. ¿Cómo vamos a aplicar entonces los electrodos? El electrodo rectangular positivo, el rojo, se va a aplicar más que nada por el origen de todos, que viene siendo como por aquí, en la parte más, en el tercio superior del muslo. Y el electrodo rectangular negativo se va a aplicar a nivel del tercio inferior del muslo. Bueno, ahora la técnica de aplicación para los isquiotibiales. Como sabemos, los isquiotibiales el isquiotibial se conforma de 3 músculos, el cual viene siendo el semimembranoso, el semitendinoso en medio y el bíceps femoral, el cual se compone de una cabeza larga y de una cabeza corta. ¿De dónde vienen todos estos? El semitendinoso y el semimembranoso, así como la cabeza larga del bíceps femoral, va a venir de la tuberosidad isquiática. En cambio, la cabeza corta del bíceps femoral va a venir del labio lateral de la línea áspera del fémur. Estos se van a insertar, tanto el semitendinoso como el semimembranoso, en la superficie medial de la porción proximal de la tibia, es decir, como por aquí. En cambio, el bíceps femoral se va a insertar en la cabeza del peroné, como por acá. ¿Cómo vamos a aplicar entonces los electrodos? El electrodo positivo se va a aplicar entonces en la parte posterior del tercio superior del muslo. En cambio, el electrodo negativo se va a aplicar
por encima del hueco popliteo. ¿Cuáles son los parámetros que voy a considerar aquí en EMS? Bueno, entre los parámetros que voy a considerar va a ser el tipo de impulso, que va a ser monofásico, la forma del impulso, que va a ser rectangular, la duración de la fase, a la cual la voy a aplicar a 300 microsegundos, la frecuencia, que va a ser en 30 Hz, es decir, una frecuencia media, en donde se van a producir contracciones visibles y el resultado es un aumento de la resistencia del músculo, tanto del cuádriceps como de los isquiotibiales en este caso. La intensidad del impulso, por otra parte, esta va a ser la máxima tolerada por el paciente. Una vez que yo genero una contracción muscular, voy a empezar a subir un poco más sin generar el calambre y ahí es donde lo voy a parar. El tiempo de impulso va a ser una contracción de 5 segundos y un descanso de 10 segundos. Aquí es importante en cuanto a la aplicación de los electrodos. Debe de haber una separación de al menos 5 centímetros entre cada uno. Esto porque entre más alejado esté, más profunda va a ser la estimulación. Finalmente, el tiempo de aplicación va a ser de 15 minutos aproximadamente. En cuanto a los efectos fisiológicos que se esperan al aplicar EMS, van a ser efectos neuromusculares, entre ellos un aumento de la fuerza muscular. Como sabemos, el proceso normal de la contracción muscular de nuestro cuerpo es mediante señales que el cerebro manda hacia la médula espinal, la cual finalmente mediante neuronas eferentes, es decir, motoras, inervan a las fibras musculares y estas van a ejercer una contracción muscular. En cambio, mediante la electroestimulación es posible saltarse algunos pasos de este mecanismo de contracción natural, convirtiéndolo en una contracción involuntaria. Los impulsos generados por el EMS van a estimular los nervios con el fin de enviar señales a un músculo, en este caso en los isquios y en los cuádriceps, los cuales reaccionan contrayéndose, al igual que harían con la actividad muscular normal, similar a la que envía el sistema nervioso central para controlar las acciones de los músculos, favoreciéndose así el tono muscular y el fortalecimiento de las fibras musculares.